Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. El reconocimiento de los feminismos aparece con el nuevo milenio, planteando necesidades e improntas con debates intensos en el mundo entero. Problemáticas y posibles soluciones en el encuentro de las distintas corrientes. La pregunta urgente. En la conducción, la periodista Inés Maldonado, la doctora Návard Nazarian y la participación especial de Graciela Tejero Coni, directora del Museo de la Mujer. Hola gente, ¿cómo están? Un día re pesado acá en la capital federal, pero iniciamos nuestro programa, la pregunta urgente, como ya se anunció, con la idea de transitar la historia un poco de África en relación a la mujer, la situación actual y el tema de HIV en las mujeres. Así que vamos directamente a escuchar algo de música para iniciar con buena onda esta jornada. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love with my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. Yeah, no matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Why you gotta be so I hate to do this, you leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be boys standing at that altar. Or we will run away to another guy to say you know she's in love with me. She will go anywhere I go. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love with my friend, 'cause the answer's still no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. No matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Why you gotta be so Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. No matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Rude con Magic. Estamos escuchando. Yeah.
La pregunta urgente. Bueno, continuamos acá en el estudio y empecemos a conversar sobre VIH o SIDA, como se conoce más vulgarmente. Estoy junto a Graciela. ¿Cómo estás, Graciela? Hola a la audiencia. Inés, ¿cómo estás? Sí, y quería hacer una breve reseña de lo que fue pasando en la Argentina desde el primer caso que se notificó en 1982, donde se determinó que el paciente había contraído SIDA, así se llamaba en ese momento. Desde ese año el Ministerio de Salud llevó un registro de los casos hasta mediados del 2000 y se notificaron más de 17.000 enfermos, 12.732 hombres, 3.074 mujeres y 1.214 menores de 15 años. En los primeros años de la epidemia, 13 hombres, el promedio era 13 hombres enfermos por cada mujer. En el 89, la relación era de 11,6 hombres por cada mujer. En el 2000 disminuyó a 3 hombres por cada mujer nuevamente, y desde hace unos años, por cada mujer diagnosticada con VIH hay 1,6 hombres. Es decir, que el contagio en la población femenina ha ido creciendo. La tasa de mortalidad por SIDA va en descenso y es de 36 casos por millón de habitantes, es decir, unas 1.400 personas mueren por año a causa del HIV. La tasa de casos de transmisión de madre a hijo es de un 6%, y esto es interesante porque la manera de evitar el contagio no se descubrió, se logró encontrar un protocolo aquí y en la maternidad Sardá y en el Durán, que se transmitió a todos los países. Entre el 2006 y el 2008, el 48% de los varones se infectó por vía heterosexual y el 34% por relaciones sexuales con otros varones. En Argentina, la principal vía de transmisión en la década del 80 y gran parte de la década del 90 era a través del uso de drogas intravenosas. En el 2002, la mayor vía de contagio era la sexual. Los primeros casos registrados por VIH en el país se concentraron mayormente en el Hospital Juan Fernández de la ciudad de Buenos Aires y tomó repercusión con la muerte de Miguel Abuelo y del periodista Roberto Jáuregui, primer presidente de la Fundación Huésped de 1994. Lo último que voy a acotar en referido a este tema es que el doctor Julio González Montaner, que dirige el Centro de Excelencia de VIH-Sida de British Columbia en Canadá, fue un médico especialista y es un médico especialista que trabajó la incorporación de retrovirales, mezclándolo con el AZT, que era lo único que en un principio se suministraba. A quien tuve el gusto de hace algunos años de entrevistar, un estudioso y gente que ha apoyado y ha luchado por una solución a la pandemia. Dale, Gra. Sí, hemos elegido este tema casualmente para el día de hoy porque ayer se consagró como Día Internacional de Lucha contra el SIDA, el 1 de diciembre. Y a estos datos que planteaba, antes de pasar a las noticias, estos datos que planteaba Inés, debo sumarle que en realidad este síndrome se conoce desde el año 1959, cuando se reportó el primer hombre infectado, que era un hombre de la etnia bantú en la República Democrática del Congo.
Por lo tanto, podemos pensar que el origen del VIH-Sida es precisamente el África, cuando se pasó este virus de los monos a el ser humano. Y llevó mucho tiempo desmitificar muchos de los mitos que se empezaron a construir alrededor de esta infección, porque en principio se la llamó la peste rosa, porque se pensaba que solamente el contagio era por vía de infección de transmisión sexual y particularmente en relaciones homosexuales. Y eso hizo que se demorara bastante tiempo en tomar conciencia en el conjunto de la sociedad, ya no solo en el caso argentino, que lo vamos a ver después en particular con nuestro entrevistado, pero sí a nivel mundial se demorara el tomar los recaudos necesarios. Así que bueno, iremos desarrollando a lo largo del programa esta temática. Bien, vamos con algunas noticias y luego, después de la entrevista, desarrollaremos el tema en África, la mujer en África. Sí, yo quería contarles que, para noticia e información de nuestra audiencia, que el jueves pasado, el 26 de noviembre, se sancionó en la legislatura porteña, en el ámbito de la ciudad, en realidad se creó el Comité de Equidad en el Trabajo, que estuvimos tratando en el programa pasado. El objetivo de este nuevo Comité de Equidad en el Trabajo es garantizar y mantener los principios de igualdad y no discriminación por género, para combatir fundamentalmente la brecha salarial entre varones y mujeres. Este comité se ha constituido con 8 miembros, 3 del Poder Ejecutivo, 2 por la CGT, 2 por las cámaras patronales y un representante especialista de género, en este caso una representante especialista de género, de la Defensoría del Pueblo. Esto es muy importante porque la brecha salarial es una de las principales reivindicaciones del movimiento feminista desde principio de siglo. Igual salario por igual trabajo, todavía siglo XXI pendiente. Y la otra información que quería compartir con ustedes es que mañana, ya que andamos de efeméride en efeméride, 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este día ha sido consagrado por las Naciones Unidas desde el año 92, ¿no? 1992. Y en Argentina hay que considerar que 10 de cada 100 personas sufren algún tipo de limitación física o intelectual, y esto las ubica en situación de desigualdad. Desde el 2000 existe una ley, la 25346, que da al 3 de diciembre, también en consonancia con las Naciones Unidas, el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Esa desigualdad a la que hacía referencia se expresa en salud, en educación, en empleo. Piensen ustedes que en este momento estamos hablando de entre el 10 y el 13% de la población, según el INDEC, que tiene estas dificultades de inclusión. Y uno a veces no toma conciencia de la cantidad de conciudadanos que están sufriendo desigualdades. Bueno, después de estas noticias, volvamos al tema que nos convoca hoy, que es el HIV, uno de los temas. Y lo que puedo aportar yo es la experiencia de esos años, ¿no? Que éramos todos jóvenes, que veníamos de la liberación sexual a través de la píldora anticonceptiva, del uso de preservativos no tanto, pero el temor más grande de esos años era quedarse embarazada. Había penicilina para las enfermedades de transmisión sexual, por lo que la sorpresa de una enfermedad que se descubría que era por vía de relaciones sexuales generó en la población una inquietud bastante importante. Como la difusión era, como bien comentó Graciela,
sobre la transmisión de esta enfermedad era a través de la población gay masculina. En un primer momento, la gente, los jóvenes de ese momento, en los años 80, 90, estoy hablando, yo voté por primera vez en el 83, nos encontramos como un poco separados de esa realidad, hasta que se fueron sucediendo determinados hechos y, como siempre, el disparador fue la muerte de una persona famosa que uno se identifica a esa edad, que nos hizo prestar atención más profundamente. Recuerdo que en el Durán se hacían los estudios iniciales y tardaba el resultado en entregarte los 6 meses, así que era una especie de agonía, porque realmente se sabía que el final de estar contagiados era irremediable, y empezamos a descubrir síntomas en el vecino, en la gente del trabajo, en la gente que caminaba por la calle, donde se develaba que a través de esas manchas muy especiales que aparecieron al principio y además muy difundidas, empezaron a pesar en los prejuicios y en la relación con el otro en la población. Posteriormente se empezaron a dar, y con cercanía, algunos casos de contagios heterosexuales, y como siempre se intentó tipificar, bueno, aquel era adicto, o el gay, o el que estaba viviendo en promiscuidad sexual. Lo cierto es que comenzó una etapa, inclusive ya que nombró lo laboral, Graciela, de discriminación muy fuerte, inclusive se llegaron a hacer estudios sin que los empleados supieran que eran sometidos a ese tipo de análisis para determinar su positividad, y se llegó a discriminar fuertemente en todos los ámbitos de la nación. Poco a poco la lucha, mire que llevó años, no es como esta pandemia que nos acosa ahora, que ya prácticamente tenemos resueltas con diferentes vacunas, ¿no? Tardó muchos años en encontrarse un sistema o una medicación que redujera el riesgo en los pacientes que adquirían el HIV, hasta que se logró una cierta cronicidad de la enfermedad, que en este momento transita así, a partir de una medicación de retrovirales que logra hasta negativizar la infección, ¿no? Ha sido una historia muy trágica, muy dramática. A veces pienso que por la edad, mis hijos que están asustados con el tema del COVID, hemos convivido con tantas enfermedades, con tantas injusticias, gente más grande, ¿no?, que los jóvenes de ahora, que nos ha fortalecido, pero nos ha mostrado también lo difícil que es la sociedad cuando tiene miedo. A partir de entonces tengo gratos recuerdos de mis amigos que ya no están, que han fallecido, que han transitado esta enfermedad con resultados muy difíciles de soportar, pero sí la entereza de los médicos que lucharon, que trataron de salvar vidas con los pocos recursos que se tenían, y a una sociedad que poco a poco fue cambiando su mente, su manera de mirar al otro, y nos fuimos integrando. Así que hoy nosotros tratamos periodísticamente el tema de la mujer en los distintos ámbitos y en los distintos conflictos por los que transita. Hemos hablado de muchos temas a lo largo de estos 2 meses, y todos nos han llevado a una necesidad de evolución. Hoy el
HIV o el VIH va a ser tratado desde el punto de vista de las mujeres que transitando esta enfermedad han tenido hijos o están embarazadas, y las perspectivas de solución que tenemos en esta época, y cómo se sigue aún investigando para dominar una pandemia que no se hable de esta manera porque no provocó muertes en cantidad y rápidas, sino que han tenido un desarrollo durante muchos años, lo que hizo que uno se lo naturalizara. Y hoy, hablando con gente joven de las universidades, me preocupa mucho la falta de cuidados porque han dejado de temer el contagio. Seguramente los programas más fuertes que hemos tenido con mayor receptividad han sido sobre la educación sexual integral, porque parte de nuestros oyentes han comprendido a dónde apunta, qué herramientas se tienen, y vamos a seguir insistiendo desde nuestro modesto lugar en continuar informando, sacar el prejuicio de la genitalidad para ver la cosa de manera integral y ver los resultados que se pueden obtener a partir de la educación. Vos tenés en consideración que en estos 24 horas que ha estado en las noticias el inicio del debate sobre el derecho al aborto en el Congreso, ¿no? En comisiones, yo recordaba, ahora cuando vos lo planteás, la intervención de Albino en el 2018, que planteó a los señores y señoras diputadas que el preservativo no servía para detener el virus del VIH. Cuando hablamos de VIH estamos hablando de virus de inmunodeficiencia humana, eso es lo que significa VIH. O sea que el sistema inmunológico es afectado directamente y todas las enfermedades concomitantes que se tengan van a aflorar. Y miren ustedes el grado de ignorancia, estamos hablando de 2019, cuando el primer caso es de 1982 en la Argentina y todavía tenemos profesionales que tan cruzados por la ideología y lo antiderecho, que llegaron a decir a la población que no había que usar preservativo porque no era una manera de cuidarse frente a esta infección. Sí, que lo traspasaban. No, era una cosa impresionante. Pues un nivel de ignorancia fatal, donde sabemos que precisamente el uso de preservativo es el principal instrumento de cuidado que nosotras le aconsejamos a toda la gente en estado, digamos, de posibilidad de ejercer una sexualidad libre y placentera. Claro. Visto desde ahí, me parece que estamos acostumbrados últimamente a hablar de todos los fenómenos que se feminizan y no hemos escuchado hablar que también el SIDA ha sido feminizado. Es una enfermedad feminizada que llevó recién 5 años en detectarse la primera mujer en la Argentina infectada. De 1982, recién en 1987 apareció la primera mujer infectada. Pero este fenómeno lo podemos seguir analizando. Muy bien. Vamos a ir a un corte y luego a una interesante entrevista. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Latinoamérica y el mundo. En la pregunta urgente.
Bueno, continuamos con nuestro programa. Estamos con un invitado muy especial, Omer Nahum Freixa, licenciado y profesor de Historia, recibido en la Universidad de Filosofía y Letras de la UBA. Continuó sus estudios de posgrado en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, donde obtuvo el título de Magíster en Diversidad Cultural con especialización en estudios afroamericanos. Es investigador en la UBA y en la UNTREF y docente de estudios de Asia y África. Colabora en medios digitales como por ejemplo el blog de África del diario El País de España, Afribuku, Cultura Africana Contemporánea, Mundo Negro Digital, el diario El Cronista, y es columnista de opinión para Infobae y El Economista de América. Bienvenido, Omer, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Inés. Muy bien, todo bien. Bueno, hoy nos toca hablar sobre un tema muy interesante que tiene bastante desconocimiento, que es cómo es la situación de los derechos civiles, por ejemplo, en África, en las mujeres. Sí, es un tema poco abordado, por lo menos localmente. Hay varios matices para hacer, digamos, un lado positivo y otro negativo. Se han dado varios avances en cuanto a la representación civil, la participación política, pero de todas formas queda mucho por hacer. La mujer africana en general está bastante postergada. De hecho, uno de los objetivos de desarrollo sostenible, sustentable para 2030 es lograr la igualdad de género y el empoderamiento femenino, cuando se sabe que hay diversas situaciones a lo largo del continente y ancho que atraviesan las mujeres, que vulneran los derechos más esenciales. Por ejemplo, se han dado progresos antes en lo que es la representación política. De hecho, ya han habido primeras presidentas, como el caso de la primera Ellen Johnson Sirleaf de Liberia, que ganó también el Premio Nobel de la Paz, concluyó mandato hace unos años. Joyce Banda también, de Malawi, mucho más al sur, siguió una investidura presidencial. Y, por ejemplo, Ruanda estaría liderando el mundo con el 55% de mujeres en representación parlamentaria. Somalia, país que está castigado de todos modos, tiene el 24% actual de 329 bancas, sí, pero las mujeres presionan para que la cuota llegue al 30%. Porque de hecho la Constitución de Ruanda de 2003 había impuesto que todos los cuerpos gubernamentales tuvieran al menos 30% de cupo femenino. Otro caso interesante, más desde el punto de vista también educativo, es Leila Hussein Obe, una somalí de 40 años, terapeuta, docente y activista social en cuestiones de género. Fue designada a fines de octubre la primera rectora de una universidad muy prestigiosa escocesa, que es St. Andrews. Y constituye un salto importante. Y por otro lado, finalmente, así de ejemplos, Ngozi Okonjo-Iweala fue la 2 veces primera mujer en Nigeria responsable de la cartera de finanzas. Estaría ahí a punto de ser nombrada, luego de algunas reticencias, la directora de la Organización Mundial de Comercio. De hecho, ayer fue tapa de Forbes, la mujer más prominente africana de 2020. Es decir, que podríamos decir que, si bien no es en la mayoría de los países, se va consolidando una tendencia mundial al reconocimiento de la mujer en las cuestiones civiles, por lo menos, ¿no? Sí, sí, de todas formas, como decís, no es la mayoría, pero sí hay que ponderar la realidad bien diversa de más de 50 países. Entonces, algunos ejemplos ayudan a pensar cierta mejoría del rol y la situación de la mujer en contextos africanos. No quiero generalizar que decir que es todo así, porque de hecho muchas mujeres, niñas, jóvenes padecen las más atroces vulneraciones a sus derechos esenciales, como son problemas de la mutilación genital femenina,
en África Occidental la ablación de senos, la trata, en algunos casos situaciones de esclavitud, etc. Sí. Me gustaría después profundizar en esos temas, pero pasemos a la parte de educación. Hemos conversado en otra oportunidad sobre el rol de la mujer como más matriarcal, ¿no? Como más que marca la línea de contención de la familia, etcétera. Describime qué posibilidades tienen las mujeres y en general los países africanos a acceder a la educación. Hay varias trabas. La brecha de género es un problema mundial, pero en África es, digamos, los peores indicadores, porque pese a los progresos que venía hablando antes, se calcula que hay más de 25 millones de mujeres jóvenes entre 15 y 24 años que son analfabetas solo en África subsahariana. Y otro problema también es la deserción escolar. Si una niña hasta los 10 años no concurre a un aula, es muy difícil que después lo haga. Entonces ahí se imponen las obligaciones domésticas, el tema de, sobre todo de muchos espacios, las sociedades más rurales, la recogida de agua, las labores básicas hogareñas ocupan un amplio margen de tiempo que resta tiempo para otras actividades. Entonces, la mujer también en África en general carga con el 70 al 80% de las labores más que nada domésticas. Claro. Y eso es un gran impedimento, y también hay situaciones de violencia, situaciones de conflicto que restan posibilidades de que las féminas en general asistan a las aulas. Es una cuota pendiente, como decía antes, de los Objetivos de Desarrollo Sustentable a nivel mundial, achicar lo que es la brecha de género y empoderar a las mujeres. Sin embargo, también muchas mujeres en África son responsables de lo que podríamos llamar MIPYMES, ¿no? Micro, pequeñas y medianas empresas, pero no tienen el reconocimiento social que correspondería. Claro. Pasemos entonces ahora a determinadas prácticas culturales y los motivos de lo que vos nombraste hace un rato, que es la ablación genital, por ejemplo, y otras aberraciones a las que son sometidas las niñas y las mujeres. Sí, la mutilación genital femenina es un flagelo que no solamente abarca países africanos, sino que se extiende en alrededor de 30 países del mundo, incluso en Colombia también se sufre, y tiene 200 millones de niñas y mujeres víctimas, la mayoría en los primeros años de vida, o sea, como mucho hasta los 15 años, la primera infancia. Entonces se estima que, según Naciones Unidas, que una de cada 20 niñas y mujeres en el mundo han padecido este drama, que vulnera los derechos humanos básicos, en 30 países de 3 continentes, decía. La mitad de los casos están más que nada focalizados en Egipto, Etiopía, Indonesia, y siempre es contra la voluntad, hay testimonios de operaciones, tandas de operaciones múltiples que ni siquiera los instrumentos fueron esterilizados, etc. Son las peores condiciones, provoca secuelas de por vida haber atravesado una mutilación genital femenina, que es un grado diverso de ablación, de extirpación de los órganos exteriores reproductivos, que tiene una multiplicidad de causas, pero hay que remarcar que cada año más de 3 millones de niñas en el mundo son mutiladas, y, como decía, antes de cumplir 15 años la mayoría. Sí. En 2030, al menos una de cada 3 niñas o más, diría, nacidas van a sufrir el riesgo de pasar por esto, si no se toman las medidas atinentes. También uno de los objetivos de desarrollo sustentable es eliminar esta práctica, como los matrimonios forzados infantiles. Entonces, volviendo a la mutilación genital femenina, hay 68 millones de niñas en riesgo, incluso muchas de ellas menores al año de edad. Se hace bien de bebé esto, en algunos casos. Y también hay que vincularlo a lo que son las situaciones de pobreza, de falta de oportunidades, porque de estos 30 países hay 22 que son los menos desarrollados del mundo. Entonces tampoco se visibiliza como correspondería, porque las mujeres viven en entornos rurales que están muy aislados, bajo un fuerte grado de coerción que les impide acercarse a mínimo instrumento de denuncia, las herramientas de denuncia. Claro. Y también, bueno, hay que hablar de
de los usos, por qué se pasa por esto, cuando Claro. ninguna mujer la beneficia, produce dificultades en el parto a posteriori, bebés nacidos muertos, hasta problemas uterinos, infecciones vaginales, pérdida de sangre, molestias de distinta índole, etc. Se lo hace por cuestiones de prácticas culturales, para que la mujer llegue virgen al matrimonio, se supone, y sea, digamos, menos deseable por hombres. También como una cuestión de rito de iniciación en algunas culturas, también por la cuestión de la aceptación social para conseguir matrimonio, un matrimonio que obviamente, ligado al otro gran problema, va a ser bajo coerción, Claro. y bueno, y otros motivos más. Ayer Es un te, tema... sí, Sí. perdón. Ayer te, No, te comentaba, después redondea si querés, quiero sí. comentarte lo siguiente, que también existe como una fuerte tendencia cultural, porque en algunos países, en muchos países está prohibido este tipo de prácticas, pero pese a esto, la propia familia pone en manos de estas intervenciones ilegales, clandestinas, para, como vos bien explicabas, para que las chicas tengan un lugar de pertenencia, no ser excluidas de la sociedad, ¿verdad? Sí, incluso genera problemas familiares. Por ejemplo, hay un caso famoso de una niña, bueno, una mujer ya es adulta, que la madre la sometió a esto y después, en vista de antecedentes, ella no quería que su hija, o sea, la nieta de la señora, pasara por esto. Entonces se armó Claro. todo un conflicto familiar por la aceptación o no de esta práctica, que en realidad implica también la aceptación social. Si bien las religiones no la prescriben, de todas formas también se lo busca como una forma de legitimidad que el uso religioso, Islam, el cristianismo, etc. Pero realmente no provoca ningún beneficio, más que, bueno, simbólico, la aceptación social, cumplir con un rito iniciático en algunas culturas, pero bueno, las consecuencias a nivel salud, y también otra cosa que hay que agregar, el gasto que impone todo lo que es el tratamiento a posteriori de estas mujeres que fueron víctimas, que aumentan. Si bien ha habido esfuerzos mancomunados y se ha dado una importante disminución, no obstante hay que, digamos, apretar las pinzas sobre los esfuerzos que son internacionales para terminar con esto. Uno de los propósitos de los objetivos que decía es acabar con la mutilación genital femenina lo más rápido posible, y se viene hablando de esto hace más de 20 años ya. Sí. Y de hecho, hay un Día Internacional de Tolerancia Cero contra este gran problema, es el 6 de febrero, desde 2012. Es problemático cuando desde la mujer se transmite esta especie de cultura, ¿verdad? Cuando las propias mujeres que fueron sometidas a estas intervenciones se lo proponen continuar a su descendencia, ¿no? No es que se lo proponen pidiéndole permiso, sino que la continúan, ¿no? No, sí, Inés, exacto. Es como decía al principio, siempre es una práctica contra la voluntad. De hecho, hay crónicas donde mujeres que ya son adultas, o al menos adolescentes, han pasado por esto y que hasta les tenían las piernas. Y después decían que pase la siguiente con el mismo instrumental no descartable, así en tanda. Y por otro lado también decíamos que si bien es una práctica que ha sido prohibida y penalizada por varios países, de todas formas se hace en forma clandestina, incluso el personal sanitario, el personal médico de salud lo hace igual. Y, por ejemplo, bueno, se pueden hablar de casos de prohibición, por ejemplo, a nivel más global, africano en sentido, fue prohibida la mutilación genital femenina en agosto del 2016 por el Parlamento Panafricano. La Unión Africana estaría diciendo de alguna forma, estaría supervisando la prohibición de esta práctica en todos los países donde es habitual, es costumbre. Y por ejemplo, puntualmente Gambia la prohibió a fines de 2015, Sierra Leona hace menos de 2 años, Sudán este año, en mayo, la criminalizó, 3 años de cárcel. Digo, porque hay países que más de 90% de las mujeres pasó por esto. Esto es muy grave. 87% de las mujeres en Sudán, entre 14 y 49 años,
sufrió alguna de las varias formas que hay de ablación o mutilación genital femenina, y, por ejemplo, países como Somalia, ya nombré, de donde proviene la actual rectora de la Universidad de San Andrews, tiene prevalencia de el 98%, Guinea Conakry en África Occidental, 97%, Djibouti, ahí pegadito a Somalia también, 93%, es muy grave esto. Sí, o sea, sí. porque como más que esté prohibido y se Sí, haga es una práctica una muy práctica que sigue. instalada. Sí, sí, sí. Muy arraigada, no solo en África, también en otros países, en Sí. Indonesia, como decía antes, en algunos lugares también de lo que se hacia el sudeste, etcétera. Hablemos de matrimonios infantiles. Esta Sí. práctica que en muchas partes del mundo es tan criticada, hay como una lucha constante para evitar esto, pero en África se concentra, creo que la mayor cantidad de matrimonios arreglados, ¿no? Con Medio Oriente Así es. también. Sí, sí. Sí, sí. Sí, de hecho, en África subsahariana tenemos el 37% aproximadamente de las niñas que se casaron antes de los 18 años de edad. En Níger, que es uno de los países más pobres del mundo, 76%, República Centroafricana también, 68%, Chad, 67%. Hay también, bueno, decía antes, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas abogan por la eliminación del matrimonio infantil lo más rápido posible. Bueno, 2030. Claro, previendo el plazo de una década. A partir de ahora yo no soy muy optimista al respecto. Entonces hay 115 millones de jóvenes, pues también hay hombres que se han casado a la fuerza, han sido casados Claro. siendo niños. 1 de cada 5 se casó antes de cumplir los 15. 23 millones según el Fondo de la Niñez de Naciones Unidas, UNICEF. Sí, 765 millones de personas afectadas por esta práctica en el planeta. Esto es una 12 millones de cuestión... niñas. Perdón. Sí. Es una cuestión religiosa. No, 12 millones de niñas se casan. Sí, sí, es una cuestión, no sé si tanto religiosa, pero más bien pasa por una cuestión de conveniencia, de reforzar alianzas familiares. Se hace mucho también en la India, casar entre, digamos, los estratos de la misma casta, ¿no? Y acordar matrimonios de acá a 5 años, segundo hijo se casa con tu tercera hija, etc. Hay como una suerte de prestigio familiar que se vulneraría si no se cumple esto. Es una cuestión ancestral, una cuestión ritual, si se quiere, ¿no? Sí, sí. Y es grave, y para 2050 un poco la previsión pasa que va a ser más triste todavía, porque serán 300 millones de niñas que se casarían en África, si no se toman antes, que hay tiempo, pero hay que ver cómo funcionan, medidas para prevenir esto. Claro. ¿Cómo intervienen las Naciones Unidas? ¿Qué gestiones, qué acciones ha desarrollado tanto para posicionar mejor a la mujer en el contexto mundial, donde el derecho a la elección, a la vida igualitaria se está marcando fuertemente en los reclamos sociales? ¿Cómo actúa Naciones Unidas y aquellos organismos, ¿no?, que pueden contribuir a sacar a África de esta sumisión, ¿no?, al patriarcado? Sí, ya hay iniciativas que datan ya de finales del siglo pasado, si no vienen de antes. Por ejemplo, puntualmente por la mutilación genital femenina en 1997, la Organización Mundial de la Salud, junto a UNICEF y el Fondo de Población también de Naciones Unidas, hicieron una declaración conjunta contra este flagelo, digamos, como un compromiso de concientizar, reforzar los paquetes legislativos para ahondar en la lucha contra este gran problema. Por ejemplo, 10 años después, haciendo como un relevamiento, como un estudio del progreso de la lucha, el Fondo de Población para Naciones Unidas, por ejemplo, lanzó un programa conjunto que se llamó Sobre la Mutilación, Ablación Genital Femenina, otra vez para priorizar en la agenda acabar con el problema lo más rápido posible. De hecho, bueno, figura como uno de los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas para 2030, terminar no solo con esto, sino con el tema de matrimonios infantiles, son lo más global. Después, claro, en 2008, al año siguiente, una campaña de
otra vez de la Organización Mundial de la Salud, con CASI, que reunió a una decena de organismos de Naciones Unidas. De nuevo volvió a poner las tintas en incentivar la sensibilización para acabar con, otra vez, como decía, la mutilación genital femenina. Después también hay una campaña que es más independiente, que pasa por Girls Not Brides, sería como mujeres no novias, que también hay una activista y rapera famosa afgana allí, también hay africanas, participando para concientizar en la agenda diaria el otro gran problema que puntualizamos respecto a la situación de la mujer africana en general, que es los matrimonios forzados, matrimonios infantiles. Después también hay otros problemas, ¿no? O sea, no hablamos del planchado de senos, que es... Claro, eso te iba a esa pregunta. Comentanos en qué consiste y qué práctica tienen en la globalidad de África. Es una práctica que más que nada está forjada en África, en determinados países de África Occidental, casi 4 millones de adolescentes afectadas, y consiste en aplanar los senos por medio de instrumentos calientes. Realmente se hace como una práctica contra la voluntad de la adolescente o niña en cuestión. De hecho, Camerún legisló en contra en 2015, pero no se cumple cabalmente la prohibición. Una de cada 10 mujeres lo ha sufrido en el país. Y también otra cosa interesante, pero lamentable a la vez, es que estas prácticas, sobre todo la mutilación genital femenina, se trasladan a países desarrollados que por las propias comunidades migrantes. Por ejemplo, no quiero decir que el planchado de senos es solo una práctica privativa de África Occidental, porque se ha ampliado a otros países africanos. También migra con las comunidades migrantes a Francia, a Inglaterra, a España, etc. Sí. Entonces, es un problema que hay que denunciar, que no solamente es privativo de países en vías de desarrollo, países subdesarrollados, que sí está más focalizado ahí, es cierto, pero también la migración va y viene, y bueno, y muchos problemas son arrastrados por la migración, siguiendo las líneas de origen. Sí, se trasplantan a los lugares a donde se hicieron las migraciones. Sí, por último, porque ya vamos promediando el programa, hablemos del tema de la guerra y las violaciones. Ayer y la semana pasada conversamos sobre el tema. Me gustaría que marques el foco y las consecuencias. Sí, la violación es un arma de guerra predilecta, lamentablemente. Se calcula en República Democrática del Congo, que sufre un conflicto armado que es el que más muertes ha generado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Desde hace 75 años, habla más de 5 millones de víctimas, muchas mujeres. República Democrática del Congo, el este, está asolado por un conflicto que no cesa, donde operan al menos un centenar de grupos armados. En parte, un motivo que lo precipita el conflicto son los abundantes recursos naturales, sobre todo mineros de esta zona, y han convertido a la República Democrática del Congo en capital mundial de la violación, donde una mujer, es joven o no, es violada por minuto. Y de hecho se han investigado misiones humanitarias de Naciones Unidas cuyos efectivos han incurrido en violaciones contra mujeres en distintas misiones. De hecho, Naciones Unidas tiene la misión más grande en términos cuantitativos, numéricos de participantes, etcétera, en República Democrática del Congo, que es la MONUC, que es la misión de Naciones Unidas para el Congo. Esa misión está como muy criticada porque se han conocido varios excesos de parte de sus integrantes, sobre todo por lo que es el aparato militar, porque también hay participación civil. De hecho, Uruguay tiene un importante contingente participando. Y interesante y también muy triste porque se han producido, o sea, gente que tiene que estar, digamos, para proteger, para que no se vulneren los derechos humanos, ha hecho todo lo contrario. Igual, pasó también en Haití, ¿no? También, sí. En muchas situaciones de conflictos armados, digamos, los organismos, yo también otro ejemplo, han encontrado a efectivos de la MONUC hace unos 12 años
contrabandeando oro. Claro. Con grupos armados, que es todo lo que debe tener que hacer, obviamente. Entonces, también la pandemia, el coronavirus, ha potenciado lo peor y ha exacerbado todo lo que es la violencia de género, no solo en África, en el mundo, pero en Sudáfrica es muy llamativo cómo se han incrementado, donde hay mejores registros, cómo se ha incrementado la violencia, los feminicidios, la violencia de género en general, es decir, con las estrictas medidas de confinamiento, como Sudáfrica, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Ha tenido de lockdown, digamos, de lo que son las cuarentenas estrictas, como Argentina. Claro. ¿Qué tiempo? Creo que Sudáfrica estaba más o menos como nosotros, ¿no? En tiempo de cuarentena. Sí, empezó a fines de marzo, abrió un poco en julio, y bueno, ahí sigue. Pero bueno, están en una situación un poco más ventajosa que nosotros porque por lo menos no han llegado al 1.000.000 de casos todavía. Claro. Y lo importante en general de África, o sea, quiero hablar más general, es que hay un altísimo número de recuperaciones del coronavirus. Pero bueno, están los otros problemas que son estructurales. SIDA en África Austral es una pandemia, ayer fue el Día Internacional, el tema de la malaria, que también bueno, es un problema a nivel mundial, pero Sudáfrica ha tenido también un repunte de situaciones de violencia de género efectivamente por el tema de lo que fue el confinamiento estricto que se aplicó varios meses a fines de marzo. Claro. Bueno, Homer, me gustaría que cerráramos con alguna frase, alguna reflexión sobre lo que hemos hablado, lo que estudiás desde hace tantos años y transmitís también. Es muy interesante tu conversación y la manera de decir, que es simple para los que a lo mejor no tenemos acceso a tanta información como la que tenés vos. Contanos, bueno, tu conclusión sobre todos los problemas que existen en África y sus soluciones. Sí, la idea es que los africanos, las africanas, digamos, tomen la propia agenda en sus manos. No sé que por ahí hasta puede resultar utópico, pero realmente se ha contado una historia que ha puesto a África como en el peldaño más bajo, como que la ha vulnerado, la ha menospreciado, y la idea sería salir de esos lugares de sentido común y de prejuicio, para intentar pensar África con la lente propia y dejarla de pensarla en términos eurocéntricos, pensarla con sus propias categorías, sus propios esquemas, no exotizar. Siempre se piensa en África como un lugar catastrófico o un lugar al contrario, son como las dos miradas estereotipadas, una la violenta, la negativa, enfermedades, guerra, niños muriendo de hambre, etc., y la otra es lo contrario, es la idílica, pero en esa versión geográfica, más que nada turística, la población se convierte en una suerte de decorado del ambiente y también es en algún sentido inferiorizada, menospreciada. Hay procesos históricos que ayudaron a menospreciar África, hay que tratar de revertir eso, porque África, en general, las regiones africanas tuvieron un mismo grado de desarrollo, incluso, diría, mayor, el Imperio Malí, el Mwene Mutapa en el sur, lo que es Zimbabue hoy, que tuvieron un desarrollo que le hacían tal vez sombra a otros lugares del mundo. Entonces, hay que tratar de volver a pensar África con su propia dinámica y salir un poco del lente de la mirada eurocentrista, más que nada occidental, prejuiciosa, de pensar siempre África como todo lo negativo. Hay como otro velo que hay que correr de África que implica tampoco quedarse con todo optimista. O sea, hay mucho para hacer. Afropesimismo y afrooptimismo. Claro. Hay mucho para hacer, mucho para investigar, también para viajar, es una forma de quitarse hay mucho, Homer, ¿no? Hay mucho, Homer, que nos tenés que contarlo. Ahora que nombraste algunas cunas de civilizaciones, vamos a tener que hacer otro programa hablando de eso. Está bien, cómo no, un placer. Te agradezco mucho, Homer Feita, por acompañarnos y enseñarnos tantas cosas. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias.
18 horas en toda la Argentina, llueve sobre la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. La temperatura bajó hasta los 20 grados, la sensación térmica en estos momentos alcanza los 18 grados. La lucha contra la pandemia, Pfizer ya pidió en nuestro país la autorización para la vacuna contra el coronavirus. Lo confirmó el ministro de Salud, Ginés González García. Hizo declaraciones, sostuvo que el laboratorio se presentó ante la ANMAT. La ANMAT es el organismo encargado de aprobar distintos remedios y medicamentos. El ministro de Salud aseguró que eso exige toda la documentación de los estudios que se han hecho, pero si lo consiguieron en Inglaterra es que tienen todas las fases bien estudiadas. El ministro de Salud de esta manera adelantó en declaraciones periodísticas que lo que se está haciendo es una cuestión más rápida de autorización por las cuestiones pandémicas. Esta es una buena noticia. Además dijo que no está claro cuánto va a durar el proceso de aprobación en la ANMAT, pero sí considero que las agencias regulatorias tienen todas más o menos las mismas exigencias y son bastante duras. Si se aprobó en Gran Bretaña, tiene todo lo que tiene que tener la vacuna de Pfizer, sostuvo Ginés González García. Maradona, una empresa de Matías Morla, es la dueña de las marcas Maradona, El 10 y La Mano de Dios. Así lo revelan registros a los que accedió un portal de noticias. La firma es Satdica, Sociedad Anónima, presidida por el último abogado de Diego Armando Maradona, Matías Morla. Esta información surge de los datos publicados en el boletín oficial. Durante la última década de vida de Maradona, el abogado Matías Edgardo Morla pareció un exaliado del exfutbolista como su amigo y su abogado, pero es algo más. Es el dueño de las marcas que llevan su apellido y también aquellas que lo nombran como El 10 y La Mano de Dios. En Buenos Aires, un informe de Tony Deramo. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM número 117924. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Comunicate por WhatsApp al 11 2756 4144. 11 2756 4144. Seguinos por Instagram, @lapreguntaurgente. Y por nuestro canal de YouTube, en vivo, www.ecomedios.com. AM 1220. Ecomedios. Bueno, seguimos acá en la pregunta urgente, conversando con Graciela sobre esta entrevista tan interesante. Quizás por un lado nos da un pantallazo general de las cosas que van sucediendo, de una parte de las cosas que van sucediendo en África. Graciela seguramente va a completar que ha estado a cargo de ciertas investigaciones sobre el tema, lo que se ha desarrollado en esta nota.
Sí, muy interesante lo que nos planteaba el entrevistado. Mutilación genital, matrimonios infantiles, el tema de la violación como arma de guerra, todo en el ámbito del África. Y uno piensa en África y no siempre tiene en cuenta que África ha sido el origen de la humanidad. El hallazgo arqueológico de Lucy, no solo en el África, sino una mujer en la década del 70, es precisamente lo que le dio a la segunda mitad del siglo XX los elementos a la antropología para poder armar precisamente el sistema de evolución de la humanidad. Por lo tanto, si uno piensa en esa África, qué distante está de la visión que tenemos hoy, de esto que decía él, ¿no? O sea, de una África empobrecida y de una África que me parece que si no la ponemos en contexto de víctima del colonialismo fundamentalmente, no entendemos qué pasó con grandes imperios. Yo tuve la oportunidad cuando tenía el seminario de grado en la universidad de enseñarle a mis alumnos grandes imperios del África, como el Garamante en la antigüedad, que hoy no quedan ni rastros de ello. Entonces, me parece que hay que darle esa mirada. Y por otro lado, no confundir lo que son tradiciones con religión, porque reforzando esto que él decía, ¿no? Muy interesante sobre las distintas formas de mutilación genital, que no es solo ablación de clítoris, sino que hay muchas técnicas de mutilación y algunas incluso mucho más graves para la propia salud de las mujeres, no tienen que ver con la religión, tienen que ver con una tradición milenaria de práctica egipcia. Estamos hablando de una tradición camita, no islámica. Lo mismo que las circuncisiones masculinas son muy antiguas, de tradiciones de prácticas hebreas, por ejemplo. O sea que hay que ir más lejos. Y si lo vemos desde nuestra perspectiva, debiéramos buscar los paralelos porque hay prácticas similares en el mundo andino. También hay mutilaciones genitales en el mundo andino. Por lo tanto, no es, creo que, el núcleo para poder pensar cómo desarmar estas prácticas está precisamente dado por la universalidad del patriarcado. Y cuando uno dice patriarcado, como venimos diciendo en todos los programas, venimos hablando del control del cuerpo de las mujeres, y ese control implica el placer de las mujeres en la sexualidad. Por lo tanto, lo que implican estas mutilaciones es poner el control sobre el placer de las mujeres, que hace que puedan desarrollar la institución del adulterio, por ejemplo. O sea, privar a la mujer del goce es garantizarme que yo la voy a tener como mía. Sí, pero entonces, ahí hay que completar esta idea que es real, con el tema de la integración de las jóvenes a una sociedad en la cual si no son rechazadas, porque les garantiza a los hombres, desde luego, les garantiza a los hombres que por eso en Europa están las grandes clínicas que están haciendo sus negocios precisamente haciendo cirugía para que esto no se note. O sea, las famosas suturas que se hacen y se cobran en euros, pero grandiosas, negociadas. Termino la idea, es que garantizaban y garantizan la virginidad de las mujeres y el no control con otros, o el control sobre los cuerpos a partir de ahí. ¿Qué pasa cuando se niegan las mujeres a realizar esto, o hay dudas o lo que fuere? Son excluidas socialmente. Claro, el rechazo absoluto. Entonces, como yo comentaba durante la entrevista, y esto porque lo conozco de forma directa, pese a estar prohibido en los países este tipo de práctica, las familias convienen en hacerlo un determinado día y prácticamente las secuestran a las chicas, y a los varones los circuncidan de la misma forma. Claro. Son prácticas un poco que tienen que ver con la cultura, y que es cierto
que en otros países del mundo, en otras culturas del mundo también se practica, pero de la cantidad de mujeres sometidas a este tipo de prácticas es muy importante en África. Sí, yo te comentaba recién que el Cairo, que es una de las ciudades más occidentalizadas del norte africano, es donde la estadística da mayores cantidades precisamente de mutilación genital femenina. Y hechos de la manera más bárbara en términos de asepsia, ¿no? O sea, nada, vamos a la barbería a hacer... Exacto. Sobrevive el más fuerte. Totalmente, o sea que el nivel de infecciones y muerte incluso que eso conlleva es enorme. Bueno, ¿algún otro comentario o aclaración que convenga en esta etapa de la charla? No, estaba pensando lo difícil que es la geografía africana en este momento. Tenemos una guerra civil en Etiopía. Está en pleno desarrollo de enfrentamiento el Frente Polisario, ¿no? de la etnia saharaui, en enfrentamiento con Marruecos, el ejército marroquí, siendo que desde la década del 60 se han constituido en la defensa de su propio territorio, y muchas de quienes organizan a esa sociedad de manera municipal, que es lo que vos comentabas hace un rato fuera de micrófono, son las mujeres. Claro. Todo el Frente Polisario tiene un protagonismo de las mujeres enorme, porque son las que coordinan esta vida comunitaria. Sí, tienen además un protagonismo en ordenar, ¿no?, dentro de las familias, pese a que están sometidas a ciertas normas del patriarcado, pero los hombres se someten de alguna manera a esta organización para que funcionen las cosas. Pero, digamos, llegado el caso, en la práctica, hay situaciones extremas que generan, bueno, la discriminación, la obediencia, la sumisión de los africanos. Acá en la Argentina tenemos una comunidad que va creciendo, de migrantes africanos, que es, la verdad que tratan de mantener y de adaptarse, pero son bastante conservadores de sus costumbres y de su cultura. Como dije en algún momento, están muy influenciados por la religión musulmana, y sus prácticas son realmente son interesantes, ¿no? Porque aunque a la mujer no le dan mucho lugar, con costumbres el hombre trata de trabajar, de salir adelante y de mantener a la mujer. Salvo eso, lo demás es todo muy discutible, y las mujeres están aprendiendo, las mujeres africanas se sorprenden, ¿no?, de ciertas cosas que nosotros todavía nos parece poco. Yo te voy a dar, en el espíritu de lo que conversábamos, algunos datos y noticias esperanzadoras. Por un lado, que hay un importante desarrollo del movimiento de mujeres y feminista en África, y en particular en el norte africano. Yo, antes de su fallecimiento, tuve oportunidad, cuando viajé a Marruecos, de compartir con Fátima Mernissi algunos seminarios, y la verdad que el desarrollo del feminismo, sobre todo en el Magreb, es enorme. Y te cuento que África tiene más museos de las mujeres que América Latina. Mira vos, tiene museo Senegal, tiene museo de las mujeres Mali, tiene museo de las mujeres Egipto, tiene museo de las mujeres Costa de Marfil, tiene museo de las mujeres en la Universidad de las Mujeres, porque como cultura islámica tiene Universidad de Mujeres y de Varones, y en la Universidad de Mujeres de Sudán tienen su museo de las mujeres. Hay un museo de las mujeres exquisito, diría yo, que es el de África Central, que reúne a la comunidad y hace sus muestras juntando a las mujeres de la aldea debajo del árbol, y lo único que tienen son las chozas. Hemos tenido la suerte en el 2010 de contar con la directora del Museo de las Mujeres de África Central,
cuando se hizo el tercer Congreso de Museos de las Mujeres en Buenos Aires. Y la verdad que fue realmente, digo esperanzador, porque uno piensa esto que decía el entrevistado, la pobreza y las grandes luchas que tiene el mundo africano, y sin embargo vencen cualquier obstáculo y tienen más museos que América Latina. Qué bueno. Quiero nombrar a Navar, nuestra compañera Navar Nazarian, está demorado y creo que ya no va a llegar por cuestiones laborales, así que su aporte saldrá la semana próxima en algún otro tema que desarrollaremos. Dentro de un rato volvemos a tratar el tema del VIH y la situación, cómo enfrentarlo. Y a partir de este pantallazo que hemos tenido de África, muy breve, muy si se quiere por arriba, nos va llamando la atención las iniciativas que va logrando consolidar este movimiento femenino que se da, o feminista que se da en el mundo. Nada pasa desapercibido, y creo que más tarde o más temprano, con mucho esfuerzo, cada región del mundo está embarcada en esta lucha, en este reclamo de derechos y en el respeto a las libertades, el respeto al cuerpo, tantas cosas para debatir y para tratar. A veces me pregunto, y esto lo quisiera compartir y charlar con vos, Graciela, y me pregunto, ¿qué cosa complicada la vida de las mujeres? ¿Cuántas cosas que naturalizamos, que nos criamos, por lo menos gente de mi generación, dándolo como que es así, y no, por etapas de mi vida yo no me cuestionaba, y como yo, mis amigas, la gente del trabajo, aunque uno percibía esta cosa de tener que cuidarse de una forma especial, de estar, de esa cosa injusta que te generaba impotencia, y viendo, ¿no?, la evolución que ha tenido quizás Occidente, con mayores herramientas para rebelarse, cómo se fueron consolidando ciertos derechos, a mí me resulta muy interesante, y ojalá también se transmite a otras regiones del mundo. Sí, a ver, donde hay opresión hay rebelión, ¿no?, dice el dicho. Por lo tanto, me parece que es casi una lógica histórica el que haya resistencia, y la metodología de reflexionar sobre la propia práctica, que es lo que tiene el eslogan de que lo personal es político, de allá de las feministas de los 60, es la principal metodología para hacer de eso conocimiento, y del conocimiento hacer teoría, y de teoría hacer una guía de la acción transformadora de la realidad. Me parece que este ha sido el camino de salir precisamente de lo que el psiquiatra Pichon Rivière diría, hacer crítica de vida cotidiana. No dejar que algo parece tan obvio y entonces hablamos de naturalizado, cuando en realidad nos encontramos que no era natural, que era básicamente social, y que si era social era histórico, y que si es histórico lo podemos cambiar. Claro. Y entonces ahí me parece que iniciamos todas juntas el camino de la lucha feminista, y esto, del conocimiento que las mujeres van adquiriendo, de que no hay un destino y que lo podemos forjar, modificar y forjar entre todas. Creo que esto tiene una lectura en relación a nuestro tema del día de hoy, que tiene que ver con el VIH-Sida, que es que yo les decía cómo se ha feminizado la enfermedad, que empezó siendo una infección que circulaba entre varones. En el caso argentino, 5 años después del primer caso de varón, tuvimos el primer caso de una mujer infectada, y a partir de ahí, al día de hoy, ha aumentado más de 40 veces la cantidad de mujeres que vienen siendo infectadas. Entonces uno se pregunta, cuando la tendencia mundial
es de baja, precisamente porque, bueno, está esto que contaba Inés sobre los cócteles, ¿no?, de tratamiento que se pueden hacer. En el caso argentino no sucede, y eso es lo que le vamos a preguntar a nuestro entrevistado. ¿Cómo no? Bueno, ahora vamos a un corte, a un separador o a música. No me acuerdo, Gerardo. Una banda que amo, Coldplay, Clocks.
La construcción de los feminismos en nuestra historia. La pregunta urgente. Aquí entonces nuevamente compartiendo historias de y sobre mujeres desde el Museo de la Mujer en Buenos Aires. Hoy les traigo el relato de Ayaan Hirsi Ali, nacida en 1969 en Somalia, hija de un líder opositor que debió ir con su familia atravesando Arabia Saudita y Etiopía para exilarse desde 1976 en Kenia. A los 22 años, por decisión paterna, Ayaan fue obligada a contraer matrimonio contra su voluntad con un primo. Muy decidida, después de la boda, huyó vía Alemania y pidió refugio en un centro de acogida en Holanda. Conociendo el inglés, rápidamente aprendió el neerlandés y comenzó a trabajar como intérprete en el Servicio de Naturalización e Inmigración. Hoy, Ayaan es una reconocida feminista de tradición musulmana, miembro del Consejo de Amnistía Internacional, que alienta a las mujeres musulmanas a exigir por sus derechos. De su libro, titulado Yo acuso, editado en el año 2006, les relataré uno de los tantos testimonios que ella recogió en sus tiempos de intérprete entre 1995 y 2001, cuando trataba casos de mujeres y hombres que habían contraído una infección de transmisión sexual, SIDA, sífilis, gonorrea, clamidia y otras, y de mujeres que sufrían embarazos no deseados, las más de las veces producto de violaciones. Cuenta Ayaan, esta mujer tiene entre 30 y 40 años, es madre de 2 hijos y está embarazada del tercero. El médico le dice que debe hacerle una exploración a causa del embarazo y que le ha de comunicar el resultado del análisis de sangre. Tiene el virus del SIDA. La mujer reacciona con estupefacción. No es cierto, dice, he llevado una vida correcta. He seguido estrictamente los preceptos del Islam y de mi familia. Y cuando era joven, ni siquiera miraba a los chicos. Quedó totalmente excluida de contraer una enfermedad sexual. ¿Cómo se le ocurre? A continuación, el médico le aclara que, aún así, ella ha contraído el virus y le pregunta, ¿qué tal la vida sexual de su esposo? La mujer le explica que su marido es un buen hombre, con ella y con sus hijos. Es imposible que su marido tenga SIDA. Habida cuenta que se trata de una enfermedad que los musulmanes no pueden contraer. Este tabú también conlleva que los musulmanes no sepan efectivamente lo que es el SIDA y cómo se contrae. Todavía creen que es una enfermedad que afecta a homosexuales, a los cristianos y a los no creyentes. He hecho de intérprete a hombres que llevaban una vida sexual muy activa y frecuentaban prostíbulos. Cuando los análisis le daban positivo de SIDA, decían, no puede ser, soy musulmán, como si el virus debiera saberlo. Y ni ella ni su marido habían recibido transfusión alguna, así que no podía ser. La exploración a lo que sometió el marido arrojó que también él estaba afectado por el virus. Él llegó a Holanda antes que ella, y en el cuadro de reunificación familiar, la mujer hacía poco que había viajado al este, a este país de acogida. En el tiempo en que él permaneció solo, seguramente llevó una vida sexualmente desordenada, frecuentando los prostíbulos de esta Holanda reglamentarista y proxeneta. Gracias por escuchar esta sección todas las semanas. Invitamos a seguirnos para navegar entre olas y mareas de feminismo. Si les gustó, compártala y unite a la lucha. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas. En la ciudad, a la cabeza, 0788. Provincia,
3.687, Córdoba 9.969, Santa Fe 9.638, Montevideo 516 a las 15 horas y Entre Ríos 4.271. Auspiciado por Confitería San José, Alberdi, Murguiondo, Mataderos. Carnicería Mamá Marta, Cañada de Gómez y Juan Bautista Alberdi. Informática Congreso, Avenida de Mayo 1264, locales 11 y 23. Los mejores precios en puertas y ventanas los tiene Multipuertas. Rosa 101, Lomas del Mirador. Cristales antiasalto Mezquita Hermanos, Alsina 2501. Fueron los números de la suerte por Ecomedios. Volvemos después de la última, 21:30 minutos, y aquí estaremos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte. ¿Extrañas? Cuando puedas viajar, la Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. En busca de respuestas en La Pregunta Urgente. Bueno, volvimos y ahora una entrevista muy especial. Está con nosotros Darío Serantes, profesor de teatro, especialista en ESI, integrante del equipo de prevención de la Coordinación de Salud Sexual, VIH e infecciones de transmisión sexual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola Darío, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto enorme estar la invitación, haber recibido esta invitación. Y bueno, acá estamos para hablar sobre el día de ayer en realidad, que fue el Día Mundial de la Respuesta al VIH. Sí. Así que bueno, acá estamos para charlar del tema. Dale, lo primero que quiero saber es cómo te relacionaste para trabajar tan intensamente en la manera que encontraste de transmitir conceptos sobre educación, prevención, etcétera. ¿Cómo fue que te sumaste a este equipo de trabajo? Bueno, es una historia un poco larga, vamos a tratar de sintetizarla. Dale. Pero bueno, básicamente tiene que ver con que en la década del 90, o sea que ya hace bastante tiempo, muchos amigos míos comenzaron a infectarse, a enfermarse, muchos de ellos también fallecieron, ¿sí? Porque todavía en esa época, si bien ya existían tratamientos más eficaces, en muchos casos por ahí se llegaban tarde a los diagnósticos, y eso hizo que empezara a trabajar en una organización no gubernamental que se llama Nexo, Asociación Civil, y en ese lugar fui capacitado para atender una línea de consulta que se llamaba Línea Positiva. Ahí contábamos con un banco de medicamentos para cuando algunas personas no recibían sus tratamientos de parte del Estado, de las obras sociales.
Y luego de eso comenzamos también, luego de un entrenamiento bastante importante, a hacer testeo de VIH. Claro, claro. Ustedes saben que para hacer test de VIH hay que acompañarlo con un asesoramiento, digamos, una entrevista de pre y de post con la Por entrega del supuesto. resultado. Claro, claro. Y desarrollaste un sistema de llegar a la gente a través de tu arte, ¿no? Bueno, sí, el teatro me acompaña porque en realidad es mi primer amor. Claro. Y, digamos, y lo sigo sosteniendo, digamos, siempre estoy trabajando, produciendo desde el teatro independiente. Pero básicamente lo que empezamos a hacer cuando empezó la década del 2000, lo que se llamó grupos de pares, o sea, capacitar a personas que ya tenían VIH para que coordinaran a su vez grupos de personas con VIH. Sí. Porque habíamos comprobado que el encuentro entre pares sin mediar algún profesional de la salud facilitaba muchísimo más el diálogo y las experiencias de las personas. Obviamente estos grupos estaban siempre siendo supervisados, digamos, por profesionales de la salud, como, bueno, hacer, digamos, un trabajo en conjunto, digamos, y que no quedara solamente en las personas, porque obviamente siempre aparecían problemas determinados, con conflictivas específicas, entonces era importante también que se contara con profesionales de la salud que fueran haciendo un seguimiento de estos grupos. Al día de hoy todavía siguen funcionando algunos, por ejemplo, en el Hospital Muniz. Ajá. Hay un grupo que ya lleva más de 20 años trabajando, que es un grupo de pares que se llama Convivir, que funciona los días miércoles a la mañana, justamente en el pabellón de psicopatología. Claro. Y bueno, y hay otros hospitales también, porque la idea era esta también, que los grupos de pares funcionaran dentro de lo que era el sistema de salud, Sí, ya sí. fuera hospitales o centros de salud, donde la gente se atendía y además podía contar con estos espacios de contención. Claro. ¿Y cómo ves, hemos tratado durante el programa, este crecimiento bastante significativo del VIH en las mujeres? ¿Qué mirada podés darnos al respecto? Bueno, a ver, primero no obviar que estamos atravesando una pandemia como muchísimo más fuerte y virulenta, digamos, porque si bien nosotros trabajamos mucho con la idea de hablar de infecciones y no de enfermedades, cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual y hablamos de transmisión y no de contagio, cuando vemos el tema del COVID, claramente estamos hablando de contagio, porque si bien hay medidas de asepsia o de seguridad que uno puede tomar, es como mucho más fácil, digamos, ya porque por respiración, por contacto, uno puede contagiarse. En el caso de las ITS y específicamente el VIH, es una infección de transmisión en nuestro país básicamente sexual. Si bien hay otras vías de transmisión que tienen que ver con el compartir objetos cortopunzantes, digamos, con sangre contaminada, tiene que ser en el momento prácticamente porque el virus vive muy poco tiempo fuera del organismo, y la transmisión vertical, digamos, ¿no? Del cuerpo gestante a su hija, hije, puede hacerlo durante el embarazo, el parto o la lactancia. Pero en relación a la vía sexual y la infección de lo que llamamos los grupos vulnerables, ustedes saben que históricamente hay todo un estigma y una discriminación específica hacia la población de varones que tienen sexo con otros varones, las llamadas poblaciones trans, femeninas, travestis, y dentro de digamos, todo el grupo de las mujeres, básicamente había toda una historia relacionada con las mujeres en estado o en situación de prostitución. Dado que básicamente cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, se traslada, digamos, todas las situaciones de asimetrías de poder
que estamos habituados a ver en la vida cotidiana, digamos, Sí, sí. que en las ITS también quedan dentro de justamente ese mundo de donde el machismo o el patriarcado planta su bandera. Sí, sí. Podríamos aseverar, por ejemplo, que casi un 95% de mujeres heterosexuales se han infectado a través de sus parejas. Claro, claro. Con lo cual, digamos, es muy fuerte en relación al tema de que el VIH de alguna manera también se mete en las relaciones de poder, en la idea de la pareja estable, digamos, en muchos casos en situaciones de violencia, de abuso, de no querer negociar el uso del preservativo. Sabemos básicamente que los métodos de barrera a los cuales tenemos acceso son los preservativos que son para pene, digamos, ¿no? O sea, los que pueden colocarse en el pene. Pero nunca se ha trabajado seriamente con la idea de poder distribuir como un método de barrera para la autonomía de las mujeres el preservativo femenino vaginal. Sí, sí, en este momento estamos haciendo una investigación dentro del programa en el que trabajo sobre la eficacia, el uso del preservativo femenino vaginal, con la idea, creo que ahora en diciembre se va a hacer la presentación de los primeros resultados, porque también, si bien se hizo ya una investigación en el 2011, que no tuvo demasiada repercusión ni éxito, porque las mujeres que participaron establecieron que no era cómodo, que digamos, no resultó eficaz el uso. Creemos que en este momento es otro el contexto histórico y que era un momento realmente oportuno como para retomar, ya que hay otros países vecinos incluso que el preservativo femenino está siendo distribuido, con lo cual creemos que es un momento importantísimo como para avanzar sobre ese tema. Claro. Te propongo ir a un cortecito, escuchamos un tema y seguimos charlando, Darío. Gracias. Perfecto, aquí estamos. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. As good as the day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no call. Now I'm looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older.
of your rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. 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 Bueno, estamos escuchando de Changemakers, Closer. La pregunta urgente. Bueno, seguimos conversando con Daría Soidantes, esta vez sobre las preguntas van a girar por una experiencia personal de analizar lo que nos ocurrió en estos 2 últimos meses en el programa, que es el gran interés que despertó empezar a comprender qué es la ESI, ¿no? La educación sexual integral, para ir venciendo prejuicios de que lo único de lo que se trata es de genitalidad. Pudimos entender, pudimos captar que la atención del público en este aspecto de haberle podido aclarar de qué se trata esto, ¿viste? Dejar un poquito de lado los prejuicios. Contame en este punto, en las infecciones de transmisión sexual, ¿qué rol cumple la ESI? Bueno, a ver, básicamente, y esto yo lo comentaba cuando cursé el postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín B. González, básicamente que tiene que ver con una mirada biologicista. En algún momento, en el pasado, cuando hablábamos de educación sexual, tenía que ver con estas cuestiones, con hablar de infecciones, que en su momento se hablaba de enfermedades, de cuestiones anatómicas, de los cambios en la pubertad y la adolescencia. Pero para mí fue todo un aprendizaje y un cambio de mirada al mundo, en relación a empezar a pensar la ESI como mucho más abarcativa en relación a cuestiones de género, a estas asimetrías en relación al poder, cada uno de estos contenidos que fuimos trabajando. Por eso es cuando, y hace ya unos 7 años que estoy al frente del seminario de infecciones de transmisión sexual dentro de este postítulo, el desafío era poder corrernos de esta cuestión biologicista y de poder hablar sobre, bueno, cómo prevenirlas, cómo tratarlas, cuáles eran los síntomas, a llevarlas justamente a un plano donde pudiéramos pensar las ITS desde otros lugares mucho más humanos en la relación con los lesotres, digamos, con las otras personas. Básicamente, por eso es que creemos que, si bien es importante conocerlas, saber, porque no solamente el VIH, digamos, podemos hablar de esto porque ayer fue el día de la respuesta al VIH, pero hemos visto también, y en estos últimos años, un incremento bastante significativo de otras infecciones de transmisión sexual, como lo es la sífilis, digamos, que es mucho más fácil de transmitir, porque ya simplemente por contacto se puede producir la transmisión. Entonces, poder hablar sobre lo que nosotros aprendimos en relación a la Escuela de Psicología Social, esas matrices de aprendizajes, y poder también trasladar esas matrices de aprendizaje, que es aquello que se va imprimiendo, digamos, en nuestros aprendizajes, también trasladarlo en relación a lo que aprendemos de nuestras prácticas sexuales. O sea, realmente si alguna vez nos pusimos a pensar en ellas, en aquello que nos erotiza, en aquello que nos genera placer, en aquello que deseamos, hasta dónde estamos supeditados al deseo de los otros,
Por eso creo que el tema de las prácticas sexuales y los cuidados, digamos, en relación a ellas, es muy importante, digamos, poder pensarlas también desde algún lugar que no solamente tiene que ver con campañas relacionadas con el miedo, con el no hagas esto, usar preservativo, digamos, porque son órdenes y en realidad lo interesante es que cada uno vaya haciendo como un recorrido y un aprendizaje personal, digamos, generando autonomía, digamos, ¿no? En las decisiones con la información necesaria. Básicamente esto, digamos, ¿no? Sí. Te va a saludar Graciela para que charlen un poquito, dale. ¿Cómo estás, Bueno, Darío? Qué suerte verte. Graciela. Igualmente. Bien, Es muy gracioso esto. No, sí, de vernos por Zoom. Bueno, ya habrá De la momento. radio. Sí, y el horario. Estamos acostumbrados a vernos a las 8 de la mañana. Bueno, pero ya llegará el momento de los abrazos físicos, no solo virtuales o por pantalla. Eso No, esperamos. estaba pensando en esto que vos planteabas, porque acabas de hacer referencia a las campañas. Digo, yo me estaba acordando del 2005, vos mirá el tiempo que hace, en el que el obelisco fue cubierto por un gran preservativo, con esta idea de que, bueno, era una manera de hacer visible, por un lado, el desmitificar el VIH-Sida, llevarlo al debate público y al mismo tiempo concientizar sobre el uso de el preservativo. Hoy al principio del programa recordábamos con Inés la intervención de Albino el año pasado, no, en el 2018, cuando fue el debate de aborto, que hablaba en contra del preservativo, bueno, era la contracampaña, digamos. Hay campañas y contracampañas, y esto estaría explicando por qué no logra la Argentina bajar los índices que en el mundo están bajando. Entonces, ¿qué versión, digamos, qué opinión tenés vos alrededor de esto? Bueno, a ver, la pandemia, o para decir la epidemia de VIH en nuestro país está estable, digamos, o sea, no está en un momento, digamos, de incrementarse, pero sí es verdad que hay poblaciones que han sido vulnerables y que lo siguen siendo. Digamos, cuando nosotros hacemos campaña de testeo o en todos los centros de salud donde están funcionando los centros especializados en testeo de VIH, lo que observamos en todo lo que tiene que ver con los índices es que la población vulnerable siguen siendo los hombres que tienen sexo con hombres, siguen siendo las personas trans, básicamente femeninas, mujeres trans, travestis, y la población joven, tanto de mujeres como de varones, de adolescentes hasta 24 años, digamos, porque también son generaciones que están llegando, digamos, a sus prácticas sexuales en un panorama totalmente diferente a lo que fue la década del 80, del 90 y de los 2000, digamos, porque ahora estamos viendo otras realidades en relación al VIH. Digamos que hoy por hoy tener VIH no significa lo mismo que significó años atrás. O sea, hoy podemos hablar hasta de una prevención combinada. Claro. Hablamos de que una persona que hace, digamos, 2 o 3 estudios de carga viral, su carga viral es indetectable, que esa persona no transmite el virus, por ejemplo. Claro, Digamos, claro. ¿no? Son cosas que se han ido estudiando y comprobando a lo largo de los años, con lo cual, digamos, también hay como cierto relax a la hora de los métodos de barrera en relación a esto. Por eso creo que también ahí sucede el aumento de otras ITS, justamente por esta razón, digamos, ¿no? Porque, Una digamos, preguntita, perdóname que te interrumpa porque nos queda muy poquito tiempo y no quiero olvidarme. yo por ahí me No, extiendo no, y- por favor, al contrario. Vos sabés que en este momento se utiliza algún retroviral cuando uno no se cuida.
Claro. Esa ¿Cómo es otra de las funciona? cuestiones que tiene Sí. que ver con lo que decía de la prevención combinada, que se llama PrEP, que Sí. sería tratamiento preexposición. Ujú. No está extendido todavía en nuestro país por una cuestión de pertenecer al tercer mundo, pero en económica. otros países, como Estados Unidos, etcétera, se está entregando medicación que es de manera preventiva a aquellas personas que saben que no van a usar preservativos, que van a exponerse a poder infectarse, entonces se toma la medicación como si estuviesen infectadas, digamos, y esto evitaría el hecho de que el virus ingrese al organismo. Y después el hecho de todo lo que es el testeo, digamos, cada vez es más fácil hacerse el test, contamos con el rápido, test rápido, ya claro. hace muchos años, digamos que en 20 minutos está el resultado, que es sumamente confiable. Se está incorporando también ahora el test rápido de sífilis, con lo Ujú. cual también hoy por hoy una persona puede ir a hacerse el test y tener los dos resultados en 20 minutos, cosa que también eso es importante. Mucha gente que no se cuida, que no usa preservativo, directamente utiliza el hecho de hacerse el test como un mecanismo preventivo, digamos, Claro, ¿no? Entonces, claro. en algún momento esto le da positivo. Sabemos que la sífilis tiene cura con la penicilina, que es muy fácil de curar, y que el VIH cuenta con tratamientos que tampoco tienen nada que ver con lo que fue en décadas anteriores. O sea, hoy prácticamente se toma 1 o 2 comprimidos cada 24 horas. O sea Claro. que también Bueno, sin Darío, tanto- perdón que te interrumpa porque es muy interesante, pero ya estamos llegando al final del Ya nos programa vamos. con el compromiso de que vuelvas, ¿eh? Esta vez Bueno. esperemos que en algún momento presencialmente, pero te vamos a volver a convocar porque nos quedaron muchas preguntas en el tintero y muchas gracias por estar presente. Por favor, gracias a ustedes, gracias Graciela por la No, invitación. un Inés. abrazo para vos. Un Bueno, gusto igualmente. y Otro nos muy vemos. fuerte. ¿Eh? Bueno, gente, nos despedimos. Un abrazo a Navar, aunque no está, y nos vemos la semana que viene. Gracias, Gran, gracias, Gerardo, Sandrita, y seguimos. Gracias.